Hola, bienvenidos de nuevo a otro videotutorial. En esta ocasión vamos a explicar el apartado de medidas proactivas de los anexos. Este apartado está formado por diferentes pantallas entre las cuales se encuentra la descripción de los locales, estructuras, respaldos, etc. Todas estas pantallas son pantallas de mantenimiento cuyo objetivo no es otro que el de llevar un registro de procesos, accesos y controles con un fin proactivo para evitar amenazas o prevenirlas en base a dichos controles. Este trabajo de registro o mantenimiento de las diferentes pantallas pueden ser llevadas a cabo por el propio cliente o por el consultor encargado de realizar la adaptación o el mantenimiento periódico del documento de seguridad. De todas maneras, hay que saber que la cumplimentación de estos anexos, aunque es recomendable, no es obligatoria, aunque podría serlo si se incluye como medida desde una evaluación de impacto o desde la propia pantalla de medidas por defecto. De todas maneras, como ya he dicho, no es obligatorio, pero es altamente recomendable, aunque finalmente el mantenimiento de estos apartados dependerá de la seriedad y el tipo de servicio ofrecido por el consultor o de la predisposición proactiva del responsable. Realmente llevar a cabo el registro de estas pantallas es un plus tanto para el consultor a la hora de presentar la documentación y su trabajo, como para el cliente a nivel de imagen o marca por demostrar su compromiso en cuanto a la protección de los datos y su intención proactiva, tanto de cara a sus propios clientes como de cara a la GPD si llegados el caso se tuviera que afrontar a una investigación. De todas maneras, si se decide no realizar el mantenimiento de los anexos, por lo menos sería interesante cumplimentar dos de los más relevantes, que serían el anexo de nombramientos y de autorizaciones. Otra ventaja de llevar a cabo el mantenimiento de los anexos por parte del consultor es que al tener al día esta información, le provee de una información muy valiosa que le permite tener una mayor perspectiva de la infraestructura de la empresa con la que está trabajando, y así poder ofrecer un asesoramiento más personalizado y con fundamento. Pues bien, una vez comentado todo esto, decir que las pantallas de los anexos, exceptuando quizás la pantalla de autorizaciones, el resto son pantallas muy sencillas que no requieren prácticamente de explicación alguna para ser comprendidas. Por lo tanto, no vamos a entrar en profundidad con cada una de ellas, pero sí vamos a explicar sus funciones principales por encima. Así que vamos a empezar por la primera, que es la pantalla de locales, donde lo que tendremos que hacer lógicamente es registrar los locales de la empresa que estamos adaptando. Si por ejemplo la empresa tiene más de un local, pues también lo podremos añadir, y en el caso de tener tan solo uno, pues simplemente añadiremos un local. En cuanto a los campos, tenemos que podemos describir por ejemplo en lo que sería el local, si dispone de sistema de seguridad, controles de acceso, etc. Como podéis ver, es una pantalla bastante sencilla, así que vamos ya a la pantalla de estructuras. Aquí, en estructuras, simplemente deberemos describir la estructura del sistema informático del local o locales disponibles, como la web, la red o el entorno de comunicaciones. Una vez identificada la estructura, pasaríamos ya a registrar los respaldos. En la pantalla de respaldos deberemos describir el sistema de copias de seguridad y recuperación, así como su frecuencia. Esta pantalla no hay que confundirla con la pantalla de copias. Una vez registrados los respaldos, ya pasaríamos a los nombramientos, donde deberemos identificar los datos personales de los diferentes responsables en materia de protección de datos. Después de los nombramientos ya pasaríamos a la pantalla de autorizaciones, donde tendremos que introducir los datos de los usuarios o trabajadores de la empresa. Esta pantalla, junto con la de nombramientos, podríamos decir que tiene algo más de relevancia respecto al resto de pantallas de los anexos, y por eso vamos a profundizar un poquito más que en el resto de pantallas. Autorizaciones, como veis, es algo más completa, tiene más campos, diferentes opciones de impresión y de inserción de datos. Por ejemplo, si tuviéramos que entrar varios registros de trabajadores con la misma información, pero cuyos datos solo difieren el nombre del trabajador y su DNI, entonces podemos entrar el primer trabajador y el siguiente podemos duplicarlo, cambiando solo lo que sería el nombre y el DNI. Así nos ahorramos a tener que rellenar el resto de campos cada vez que vayamos a meter otro trabajador. También tenemos la opción de entrar grupos, que es otra manera de agilizar el proceso de entrar los trabajadores en el caso de que sean muchos. Por ejemplo, si pulsamos en el botón de grupo, nos aparece una pantalla donde podemos entrar registros de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 o como queramos especificarlo. Entonces, cada vez que pulsemos el botón de entrada, nos añadirá tantas entradas como hayamos seleccionado. En este caso, como hemos seleccionado de 3 en 3, pues nos ha metido 3 entradas. Si ahora volvemos a pulsar, nos meterá 3 más. Pues bien, una vez añadidas las entradas, si nos fijamos tenemos una serie de columnas como la fecha, el perfil, el nombre y apellidos, el DNI, tratamientos, etc. En todas estas columnas podemos especificar el mismo valor para todos los registros o también valores diferentes. Por ejemplo, si queremos que todas las entradas tengan la misma fecha, entonces seleccionamos la fecha en el primer campo y luego pulsamos en el checkbox.
para que el programa inserte automáticamente la misma fecha en el resto de registros. Esto puede ser práctico en el caso que tengamos que meter muchos registros y los valores de cada uno de ellos sean los mismos, y solo tendríamos que estar rellenando de manera independiente los datos que difieren, como el nombre y el DNI. También tenemos otra opción para entrar a los registros. Por ejemplo, si pulsamos en el botón de grupo, nos aparece un campo donde introducir un conjunto de par de valores representado por el nombre del usuario seguido de su DNI y separado por puntos y coma. De esta manera, si nos pasan un listado con tan solo el nombre del trabajador y su DNI, podemos introducirlos en el campo para que se generen todos los registros automáticamente. Una vez generados, ya solo tendremos que complementar el resto de valores de cada una de las columnas. Por lo tanto, una vez introducido todos los datos, ya solo tendríamos que pulsar en el botón de insertar para añadirlos a la pantalla junto al resto de usuarios o trabajadores. Pues bien, aparte del método normal de nuevo, duplicar o grupos, también existe otra manera de insertar datos mediante la importación de Excel. Por ejemplo, si pulsamos en el botón Importar, vemos que se nos aparecen una serie de opciones. Si por ejemplo quisiéramos importar usuarios desde un Excel, en primer lugar nos tendremos que descargar la plantilla del Excel. A continuación, lo complementaríamos con los datos de los trabajadores y una vez finalizado, deberíamos guardarlo como archivo CSV delimitado por comas. A continuación, ya podríamos volver de nuevo a esta pantalla e importar el archivo CSV. En ese instante se cargarían los datos de los trabajadores en la pantalla y a partir de aquí ya podríamos realizar el mantenimiento como altas, bajas, modificaciones, etc. Así como imprimir ciertos documentos como cláusulas o como los propios listados de los trabajadores con o sin acceso a los datos. Pues bien, una vez cumplimentado lo que sería la pantalla de autorizaciones, ya pasaríamos a la pantalla de programas, donde claramente deberemos registrar los diferentes programas ofimáticos como gestores de facturación, contabilidad y cualquier tipo de programa que traten datos personales. Como podéis ver, podemos introducir datos relacionados con el programa, así como los usuarios que tienen acceso al mismo, y los tipos de tratamiento, entre otras cosas. El mantenimiento de esta pantalla es una buena medida proactiva para tener un control de los programas que gestionan los datos. Una vez cumplimentados los programas, pasaremos a equipos, donde podremos registrar e inventariar los equipos que posee la empresa y sus características. Aquí simplemente destacar que si por ejemplo existen muchos ordenadores de sobremesa en la empresa, pero de diferentes marcas, no es necesario crear un registro por cada equipo, sino que especificamos la cantidad de equipos y en el campo de descripción para uso general ponemos las diferentes marcas, como por ejemplo Asus, Acer, etc. Pues bien, una vez inventariados los equipos, ya saltaríamos a la pantalla de soportes, donde tendremos que dar de alta todos los soportes que contengan datos personales, es decir, discos duros externos, servidores de backup, pendrive, etc. Además, también si queremos podemos imprimir etiquetas para pegarlas en los diferentes soportes para tenerlos bien identificados. Una vez dados de alta todos los soportes, entonces podremos pasar ya al anexo de copias, donde deberemos registrar las copias de seguridad que realiza la empresa, las fechas de las copias, los soportes utilizados, etc. Una vez registradas las copias, ya pasaríamos al anexo de entradas y salida de soportes, donde deberemos registrar las entradas y salidas de los soportes de la empresa. Esta es una medida bastante interesante para tener un mayor control de los datos que entran y salen de la empresa, como portátiles personales de trabajadores o cualquier tipo de soporte que contengan datos. De todas maneras, es una pantalla de posadaptación, con lo cual puede estar más orientada al cliente final que para el consultor. Por lo tanto, puede dejarse en blanco durante la primera adaptación. Bien, una vez controladas las salidas y entradas de soportes, ya podríamos pasar al anexo de accesos. Este apartado, al igual que el anterior, puede cumplimentarse una vez terminada la adaptación y puede utilizarse como un mecanismo para controlar los accesos de los trabajadores a los tratamientos. De nuevo, al igual que la pantalla anterior, es una pantalla de post-adaptación y puede dejarse en blanco. Una vez vista la pantalla de accesos, ya pasaríamos a la última pantalla de incidencias, donde tendremos que dar de alta las incidencias ocurridas en los sistemas de información del responsable del tratamiento. De nuevo, al igual que las dos pantallas anteriores, la pantalla de incidencias es una pantalla de post-adaptación cuya utilidad puede estar más orientada para el uso directo del cliente final y no para el consultor. Por lo tanto, durante la primera adaptación puede dejarse en blanco sin problemas. Bueno, pues esta ha sido la última pantalla. Como habéis podido ver, son muy sencillas, pero son pantallas cuyas prácticas de sus medidas ayudan a proteger y tener un mejor control de los datos y también a identificar o prever posibles amenazas. Realmente, las pantallas de los anexos de medidas proactivas son una práctica altamente recomendable para las empresas, aunque en algunos casos puede no ser necesario realizarse con tanto detalle, pero sí por lo menos llevar a cabo alguno de los anexos aquí mostrados. Pues bien, esto ha sido todo en cuanto a los anexos de medidas proactivas. Esperamos que haya sido de interés y de utilidad. Un saludo y hasta la próxima.